¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos con mucho gusto. Mire, la sangre sigue corriendo en Michoacán. Los enfrentamientos, las ejecuciones están permanentemente en la conciencia y en el conocimiento de los que aquí vivimos. Una mentira, eso que dice el comisionado, que todo está focalizado, que en Michoacán hay paz, hay tranquilidad. Ha habido declaraciones de grupos empresariales, de industriales y empresarios agropecuarios, sobre todo del aguacate, en donde señalan que siguen secuestrando a integrantes de esos gremios, asesinatos en pleno centro de la ciudad de Morelia. Pero en esta ocasión quiero referirme a los acontecimientos más recientes que se registraron en la población de Apachingán. Se habla de 9 muertos, otros dicen que fueron 11, y a eso agréguele usted los 11 muertos que hubo en el mes de diciembre a finales en un enfrentamiento que se dio entre grupos antagónicos de El Americano y de Hipólito Mora. Bueno, en lo que se dio ayer en la madrugada en la población de Apachingán, la versión oficial, repito, la versión oficial es que se trató de una agresión a las Fuerzas Armadas. Como siempre, no aceptan la realidad. Insiste el comisionado Alfredo Castillo Cervantes que se trató de que un grupo de civiles agredió con armas de fuego a elementos del ejército y de la policía federal, y que estos no tuvieron otro remedio más que disparar, causando la muerte de 9 o de 11 personas. Eso es lo que dice la versión oficial. Sin embargo, al momento de realizar esta grabación, en redes sociales y muchos periodistas del estado de Michoacán, sobre todo los que están presentes permanentemente en Apachingán para informarnos qué es lo que sucede, además, el diario Reforma de este día publica la versión de un testigo que se conserva en el anonimato por temor, un temor más que justificado, y además hay otras versiones de personas con las que yo he hablado vía telefónica a la ciudad de Apachingán, que dicen que no fue ningún enfrentamiento, que fue una ejecución de las fuerzas federales en contra de estos civiles. Inclusive narran que uno de los que ya están muertos se bajó de su camioneta sin armas, se hincó, levantó las manos y dijo: no disparen, nosotros no traemos armas, y que aún así, a pesar de que se había dirigido a las Fuerzas Armadas en estos términos, accionaron las armas de fuego y lo acribillaron junto con otras personas. Si usted revisa el periódico Reforma de este día, va a encontrar fotografías dantescas donde aparecen un grupo de personas amontonadas, bañadas en sangre, ya muertas. Desde luego, observe usted muy bien que junto a ellos aparecen armas de fuego y cartuchos. Esto es muy común, la siembra de armas. El ejército, la Policía Federal, todo tipo de autoridades para eludir, para evadir su responsabilidad de criminales, pues les ponen armas de fuego para decir que ellos dispararon primero. El comisionado no ha dado una versión creíble y además se le ha perdido absolutamente la confianza en Michoacán a este sujeto pernicioso, Alfredo Castillo Cervantes, que él es el responsable, en última instancia el responsable político y operativo de todas estas muertes que se han registrado en Michoacán. Él ha venido a provocar estos enfrentamientos, él ha venido a destruir, a destroncar todas las instituciones legalmente establecidas en Michoacán, porque él controla todo. Pero retomando el tema de lo de Apachingán, ¿quién va a investigar ahora el asunto de Apachingán? Va a quedar en manos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Ellos van a elaborar los dictámenes periciales, pues los pueden falsear. Al Procurador de Justicia de Michoacán, un tal Martín Godoy, que también trajeron del Estado de México, pues nada más es cuestión de que el comisionado le ordene que los peritajes salgan de acuerdo a la versión oficial que él ha dado, es decir, que digan que dispararon, que de acuerdo a las pruebas balísticas, a las pruebas que se llaman radisonato de sodio, sí traían huellas de pólvora los ahora occisos. Pues esto es muy fácil, si ellos controlan a la Procuraduría, pueden alterar
la realidad, pueden mentir para satisfacer las mentiras del señor Alfredo Castillo Cervantes. Yo creo más en que la versión que están dando testigos y gente que vive en Apatzingán es la más real, que fueron ejecutados por las fuerzas federales. Falta precisar si fue el ejército o fue la policía federal, pero fueron fuerzas federales. Yo he hablado hoy con 5 personas de Apatzingán en el transcurso de la mañana que estuvieron cerca de los hechos y dicen, fueron ejecutados, no traían armas de fuego, se las sembraron, se las pusieron. En el periódico Reforma o en fotografías que seguramente están circulando en redes sociales, usted podrá apreciar que efectivamente estas personas están amontonadas, bañadas en sangre, y se aprecian armas de fuego, metralletas, ametralladoras, qué sé yo, cartucheras. Pues esto es muy sencillo, sembrarlo. Michoacán ya estamos hartos, ya estamos cansados de todo lo que está aconteciendo, que no hay ninguna situación que nos permita vivir en paz, que nos permita vivir en tranquilidad. Y Peña Nieto persiste en sostener al comisionado aquí en Michoacán, que se la vive jugando golf en Tres Marías, se la vive, yo no sé qué tipo de negocios se esté realizando en Michoacán, si con la delincuencia organizada o con quien esté haciendo negocios. Lamentablemente tenemos un gobernador pusilánime, anodino, complaciente con estas situaciones, cuando su deber era salir en defensa de los michoacanos. Pero este señor Salvador Jara, que lo sacaron de la manga para sentarlo en la silla gubernamental de Michoacán, pues es un pusilánime, no hace absolutamente nada. Él es feliz, él nunca soñó con que lo impusieran como gobernador. Entonces en Michoacán estamos a merced de la delincuencia y de las fuerzas armadas del país. ¿Cómo? Por cierto, en la madrugada murió Julio Scherer García. Sí, por cierto, me está comentando mi nieto que murió en la madrugada de este día jueves un excelente mexicano, no solo periodista, el señor Julio Scherer García, que desempeñó un papel fundamental, preponderante cuando fue director del diario Excelsior, pero que por una jugada muy sucia, muy deshonesta de Luis Echeverría Álvarez, lo echaron de Excelsior junto con otros destacados periodistas. ¿Por qué? Pues porque decían la verdad, criticaban al régimen de Luis Echeverría, no le gustó a Luis Echeverría, le fabricó un conflicto por unos terrenos y lo echaron fuera. Afortunadamente, a través de los años, Julio Scherer García logró construir una personalidad de gente limpia, de gente honesta, que decía la verdad, hacía entrevistas maravillosas, su forma de escribir era estupenda y llegó a fundar la revista Proceso. Descanse en paz don Julio Scherer García, hombre que se lleva el respeto de muchos mexicanos que creemos que este país puede cambiar siempre y cuando los medios de comunicación hagamos crítica, hagamos señalamiento, que no nos convirtamos en cómplices del poder. Por eso este país está también atorado, porque nos dicen prensa vendida con absoluta razón. Pero bueno, tomando el asunto de Apatzingán, Michoacán vive momentos muy difíciles, muy complicados. Ya no quiero hablar yo del asunto económico, del asunto político, del asunto social, para no cansarlos, pero los baños de sangre se van a seguir dando si no hay una medida seria, responsable. Y yo le digo a Peña Nieto, si quiere perder las elecciones en Michoacán con el PRI, bueno, que lo siga sosteniendo. La oposición tendrá argumentos más que válidos para decir el daño terrible, el daño brutal que ha causado la delincuencia organizada en Michoacán, de la mano seguramente con estos señores como Alfredo Castillo Cervantes. ¿Ya no tienes nada que comentar, Gustavo? Bueno, pues muchas gracias, seguiremos en contacto porque este asunto de Apatzingán no termina aquí. Esto va a continuar y yo estaré dando más información, y más que información, análisis, tratando de desmenuzar qué es lo que en realidad está pasando. Saludos muy cordiales.